No había como un momento en el que se dejase de trabajar, ¿no? Igual había un momento que dejaban de utilizar la radial, pero entonces estaban leyendo y dibujando. Y diciendo tonterías también, improvisando también. Sí, exacto. Juan era un gran improvisador. El episodio 12 del podcast Mi casa en AD con Cave Home es realmente un broche de oro, un gran broche de oro, y para mí es un episodio muy especial porque me acompañan dos mujeres a las que admiro y quiero muchísimo, Cristina Iglesias y Lucía Muñoz. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es un placer teneros hoy en el podcast Mi casa en AD con Cave Home para hablar de algo que, algo importante para vosotras dos, que es conservar un legado. Cristina Iglesias es una grandísima escultora española, reputadísima a nivel internacional. Tiene obras en el MoMA, en la Tate, en el Pompidou, ahí es nada, pero también en plazas, en jardines, en lugares públicos, y eso lo hace todavía más atractivo. Lucía Muñoz es su hija, además, también. Ella estudió cine y literatura comparada. Estuvo en Nueva York trabajando en producción de cine hasta que se fue a Londres y decidió allí centrarse y volcarse en el mundo del arte contemporáneo. Desde hace 7 años, además, dirige o es la directora del Juan Muñoz Estate, que es todo el legado de su padre, y también gestiona el estudio de Cristina. Madre mía, Lucía, ¿cómo te da la vida para todo esto también? Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer, estoy feliz de que estéis aquí conmigo. ¿Cómo estáis? El placer es nuestro. Muchísimas gracias, Maite. Y aquí os une, bueno, además de, obviamente, vuestros lazos familiares, además acabáis de inaugurar ahora una exposición en el Prado de la obra de Juan Muñoz, que el comisario es también vuestro gran colaborador y amigo, Vicente Todolí. ¿Cómo os habéis enfrentado a esta idea de esta exposición? ¿Cómo ha evolucionado y cómo empezó el proyecto de la exposición? Pues el Museo del Prado y Vicente Todolí nos invitaron a crear esta exposición, que es un honor para el legado de Juan y para su obra, estar en conversación con los grandísimos maestros de los que ha bebido, ha aprendido y que se ven en su trabajo. El Museo del Prado lleva unos años abriendo sus salas a lo contemporáneo. Han hecho exposiciones de Bacon, de Polke, de Giacometti y ahora de Juan, lo cual es un gran honor que esté entre esos nombres, y que un comisario que conoce tanto su trabajo como Vicente se haya adentrado en esas profundas referencias al barroco y al manierismo que desde el mundo contemporáneo los comisarios ya habían explorado, pero por supuesto es maravilloso verlo en el hogar de ese periodo, ¿no? Y en una de las mejores pinacotecas del mundo. Es una suerte. La mejor. La mejor probablemente. ¿Por qué no decirlo, ¿no? Y además, Cristina, también para ti es algo, bueno, pues muy emotivo, porque tú también tienes una obra en el Prado, que es el portón de pasajes. Sí. Exactamente, y en la obra, en la parte de la ampliación que hizo Moneo. Y cómo vives tú también este momento, ¿no? Donde van a confluir en un espacio la obra de Juan y la tuya. Pues con mucha emoción y creo que además la exposición ha quedado fantástica. Como decía Lucía, con la obra de Juan, que se inspiró tanto en la historia
y aquí se ve el diálogo profundo que tenía con ella. Además el museo, bueno, se ha portado fantásticamente y bueno, hay muchos coleccionistas que han prestado obra para la exposición y entonces también es un momento muy emocionante cuando una exposición además reúne obras que llevaban pues, tiempo obviamente dispersas en otros hogares, ¿no? En otras casas o en otros museos, vienen de varios museos también. Y es un momento, pienso en él también, en lo contento que estaría de estar y que además Lucía pues, también haya ayudado en esta tarea. ¿Y qué pieza? ¿Tenéis alguna parte de la exposición que sea, digamos, vuestro ojito derecho o algo así, la pieza quizá más especial o quizá la manera en la que se ha representado la pieza en el contexto del Prado? No sé si tenéis alguna parte favorita. Yo creo que es que hay un conjunto que está muy bien orquestado y que por el comisario y que es siempre una de las cosas más especiales de una exposición, cómo pasas de una obra a otra y qué es lo que se te va revelando. Y hay un momento especialísimo y alguna obra especialísima que es que están aquellas que están en la propia colección, o sea, es decir, en diálogo en salas del edificio Villanueva con obras de Velázquez, con las escaleras que van hacia Goya, en fin. ¿Para ti, completamente. Bueno, hay un momento espectacular de una obra frente a las Meninas que por supuesto es un tesoro que cualquier artista querría ver, ese diálogo directo y con el que además Juan pensó muy directamente cómo esa obra maestra rompe la línea entre el observador y cómo se siente observado por aquello que está observando. Es algo que es una línea que vemos en el trabajo de Juan y poder ver ese momento es fantástico. Y luego hay una pieza de grande envergadura que estará fuera y que acompañará en la entrada a la gente, al museo en sí. Y la idea que durante 4 meses los personajes de Juan estén dando la bienvenida y abrazando a todos aquellos que entran en el Prado. O en la calle. En la calle, exacto, que seguirá por la noche cuando la gente utilice esa plaza y es muy bonito. Juan era madrileño, esta es la ciudad que le vio nacer y en la que luego ambos se quedaron y construyeron su estudio, o sea que una alegría también tiene ese punto. Porque Cristina, Juan y tú os conocisteis en Londres en los años 80 y además era una época pues, muy vibrante, ¿no? También para la escultura europea que se estaba también pues, reinventando. Y juntos formasteis una de las parejas pues, también más influyentes del arte contemporáneo español. Tú estabas estudiando allí en la Chelsea College of Art. ¿Cómo fue este momento mientras él estaba, tú estabas representando en España la Bienal de Venecia, él se convertía también en el primer español en exponer en la Sala de las Turbinas de la Tate Modern? ¿Qué recuerdas de esa época? Bueno, hay 20 años entre hay como 20 años en medio, pero está bien la comparación porque es verdad. Hubo momentos que vivimos un año en Roma, Lucía era muy pequeñita, todavía no había nacido Diego y teníamos además la complicidad de 2 artistas que además éramos amigos y compartíamos muchas cosas, desde lecturas a amigos también, conversaciones, y en Roma, por ejemplo, esa conversación con el barroco, ese estudio también de ello. Y ambos teníamos exposiciones. Bueno, cuando yo hice la Bienal de Venecia en el Pabellón Español, Juan estuvo en Documenta, que no me acuerdo qué número de Documenta era, pero... y luego sí, cuando Juan fue el segundo artista después de Louis Bourgeois que hizo el Turbine Hall en la Tate Modern y... se inauguró en junio y él murió en agosto con
Además tuvo muchísimo éxito y lo alargaron un año la exposición, pero bueno, fue bastante tiempo después de, pues sí, casi 10 años. ¿Y qué recuerdas de cuando lo conociste en Londres? Que era un personaje muy inteligente y muy divertido. Y bueno, digo, me he venido a Londres para conocer a un madrileño. O sea, yo donostiarra, que iba en todo caso a Barcelona, pero vamos, además es que tenía un poco de acento cheli, que a veces lo exageraba, porque era muy mimético y tenía una capacidad, era muy actor y según con quién sabía con quién estaba hablando por cómo le cambiaba el acento. Por teléfono, quiero decir, ¿no? Sí, no, pues me pareció un personaje que enseguida nos atrajimos uno al otro y fue en un momento, como decías antes, que verdaderamente fue una fortuna. Hubo una apertura hacia la escultura desde un tiempo donde se atendía mucho más a la pintura y la escultura además con un terreno ampliado, ¿no? O sea, como se dice, es decir, que no era esculpir, no eran solo figuras, pero Juan trajo en un momento que había más abstracción. Él empezó con algún otro artista europeo y algún americano como Bob Gober o como Thomas Schutten en Alemania, que empezaron a trabajar con la figura humana de una manera muy consistente. Pero bueno, quiero decir que tuvimos la fortuna ambos, yo también, ambos crecimos juntos y tuvimos participamos en exposiciones a veces juntos y otras veces separados, pero había esa apertura hacia la escultura europea sobre todo. Y de qué manera también se bebe un trabajo del otro, ¿no? Un artista del otro. Ese momento, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, es que en lo cotidiano, claro. Es como, yo a veces digo, es como Rauschenberg y Jasper Johns, que eran pareja y que eran además amigos y que nosotros compartíamos, como decía antes, lecturas, veíamos exposiciones, o sea, todo, ¿no? Y amigos, que hablando de, por ejemplo, el Peñalar, que era en nuestra casa, que hoy día es estudio mío, toda la casa, y también está la sede del estate de Juan, del legado, era nuestra casa estudio, ¿no? Entonces hemos compartido la mesa de la cocina, discusiones, invitábamos, como estaba en Torrelodones, a las afueras de Madrid, venían muchos amigos extranjeros y también amigos españoles y venían a casa y organizábamos ahí comidas y cenas interminables y conversaciones que además Lucía y Diego también andaban por ahí, ¿no? Nunca hicimos era muy abierto y sí, recuerdo además Juan le gustaba cocinar y además hizo cursos de cocina japonesa y bueno, en fin, era todo un experimento entre el estudio, la cocina y toda la casa. Y estaríais ahí debatiendo también, ¿no? Como quién se quedaba a cada rincón, ¿no? O quién trabajaba en cada rincón de la casa. Bueno, en Roma, que alquilamos un espacio en Trastevere, que lo había tenido una galería Barbara Gladstone para invitar artistas, pero nosotros, cuando ya lo iba a dejar, nos avisó un amigo, Thomas Truth, que hizo una serie sobre el Prado, por cierto, de fotografía, y nos dijo, se va a quedar esto vacío, y nos queríamos ir un año a algún lado, decíamos que no sea supercentro, y nos fuimos a Roma, como decía, y el estudio, porque entrabas y era una nave, y luego arriba tenía un altillo que era donde vivíamos, ¿no? Un loft como una mezzanine, ¿no? O algo así. Que donde estaba la habitación y el salón y la cocina y una terraza muy bonita, precioso, bueno, o sea, muy agradable. Y el estudio, lo primero que hicimos fue construir una pared y lo dividimos en dos. Para que no hubiera peleas. Para que no, peleas no había, pero vamos, para tener una intimidad cada uno con su obra. Lucía, ¿y tú cómo viviste esa época en tu casa conviviendo con dos leyendas, ¿no? Y dos figuras del arte contemporáneo, de la escultura?
pues era mi casa, no conocía otra realidad tampoco. Pero fue divertidísimo. Es verdad que estar en un hogar en el que hay 2 estudios activos con las puertas abiertas, que entras y sales de todos los espacios, pues en el momento me parecía lo más natural del mundo. Creo que cuando iba a casas de amigos tampoco decía qué locos están mis padres, ¿no? Decía, bueno, pues esos son los míos y estos son los tuyos y esta es tu casa. Pero luego, mirando en retrospectiva, me doy cuenta de la fortuna de infancia, ¿no? De tener, pues... Recuerdo mucho como la porosidad de una casa en la que teníamos nuestros espacios donde convivíamos. Como bien ha dicho, la cocina era un lugar de conversación en el que estábamos nosotros, sus hermanos, amigos suyos, y sí que recuerdo esa curiosidad enorme de que me dejasen quedarme en la mesa y escuchar. Creo que los artistas o la gente que está cerca de la cultura tiene como un desparpajo y un valor en la conversación que también la recuerdo a veces como a ver qué me van a preguntar y si sé responder, ¿no? Pero que eso te va haciendo crecer. Pero la idea de pasar de un lugar en el que estás en el hogar a abrir otras puertas y hay maquinaria y están cortando cosas o sea que un hogar puede ser muchas cosas a la vez, claro, ¿no? Y que hay espacios para cada actividad, ¿no? Creo que una cosa que vi mucho y que seguimos viviendo en nuestra manera de vivir es pues la constancia del trabajo, ¿no? No había como un momento en el que se dejase de trabajar, ¿no? Igual había un momento que dejaban de utilizar la radial, pero entonces estaban leyendo y dibujando y entonces pensando y diciendo tonterías también, improvisando también. Juan era un gran improvisador. Juan, a veces yo recuerdo que igual estábamos con amigos o con un comisario que iba a hacer una exposición con quien fuera, o sea, un momento de esos de una cena y además estaba el jardín, o sea que estábamos fuera, dentro, había más gente y entonces de pronto se ponía a contar una pieza que todavía no había hecho y la contaba. A contar. La contaba y en ese momento estaba improvisando y la estaba haciendo en su cabeza. Que cuando se iba entonces decía, bueno, ya puedes apuntar todo lo que has dicho. Que no se te ahora te la van a pedir para una exposición. Ya la tienes vendida y todavía no has empezado a hacerla. Sí, bueno. Era un gran improvisador, sí. ¿Y recuerdáis de alguna conversación? Porque al final, ahora, Lucía, tú tienes una misión muy importante, ¿no?, entre manos, que es toda esa conservación de un legado que es el de tu padre, pero también, al mismo tiempo, diriges el estudio de tu madre. ¿Cómo llevas esta misión, ¿no?, esta responsabilidad también? Sí. ¿Cómo la estás asumiendo? Con un gran sentimiento de responsabilidad, sin duda. Creo que soy más consciente de ello quizás en la experiencia del día a día por el hecho de que Juan, mi padre, no esté, y entonces yo he crecido, digamos, mi vida adulta profesional ya hablando de su trabajo como una responsabilidad histórica que te hace, bueno, ese sentimiento de la responsabilidad, digamos, que está más a flor de piel. Con Cristina es una colaboración constante, divertida, de la que aprendo mucho, y luego tenemos todos la suerte de que Cristina sea la memoria más cercana de Juan, que muchos artistas no pueden tener, precisamente porque quizás o no han tenido una pareja, o la pareja que han tenido al lado no había una compenetración intelectual tan fuerte, ¿no? Entonces también es una colaboración con ella de recordar todos pues los detalles de lo que estaba pasando, de cómo mi padre instalaba algo, este tipo de cosas. Pero
Sí, ante todo es una responsabilidad. Nosotros desde el State, desde el legado de Juan, lo que estamos construyendo y creo que hemos construido es un territorio fértil al que se acercan pensadores, como en este caso ha sido Vicente Todolí y Miguel Falomir, director del Prado, para hacernos, digamos que ellos quieren hacer sus proyectos y nosotros nos dedicamos sobre todo a ayudar a esos proyectos de la mejor manera posible. Por supuesto tenemos todo el archivo, toda la información y somos una oficina que nos dedicamos a ayudar a esa misión de la manera más profunda que podamos. ¿Qué crees que pensaría Juan de esta exposición? Bueno, estaría muy contento, yo creo. De hecho, además, han venido directores de museo y comisarios que trabajaron con Juan en vida y después también, porque ya va a hacer 25 años que murió Juan. Y está todo el mundo pues muy encantado con que haga esta exposición. Bueno, él estaría feliz. Sí. Y ahora al ver, porque claro, son obras de hace muchos años y además pues casi todas también vosotros habéis estado disfrutando de ese proceso, ¿no? Del proceso en el que él las hizo, las creó. ¿De qué manera cambia verla con tiempo, ¿no? Ver después de un tiempo, después de unos años, ver la obra de Juan? ¿De qué manera ha evolucionado dentro de vosotras? En este tiempo se han hecho muchas exposiciones con diferentes comisarios, etcétera, y pensadores que han pensado y han escrito sobre la obra de Juan. Entonces no es una evolución de pensamiento, porque es la misma obra. Lo que es maravilloso es ver cómo una obra aguanta, una obra que es buena aguanta y se vuelve a ver y ahí está. Y ahora el Prado pues, es una prueba de enfrentarse a una historia increíble, ¿no? A todos esos artistas que están en el Prado, pero también a las generaciones nuevas, que me parece muy interesante. Bueno, ya con Lucía eso, pues ella tiene una visión mucho más joven, pero claro, te das cuenta que hay gente que se ha olvidado, que es una cosa con la que nunca pensé que alguien se podía olvidar de la obra de Juan, o que iba a haber gente que no la conocía, claro está. Y porque hubo un momento bueno, quiero decir, el arte. Y entonces eso, claro, va evolucionando, la vida es así, y es bonito ver que yo veo que la obra aguanta, que está viva, que es contemporánea hoy en día, plantea cuestiones que los artistas hoy en día se plantean, el hecho de que él también tuviese una mente tan abierta para incluso él también organizar alguna exposición, en fin, escribir, hacer performance, invitar a otros artistas. Tenía una mentalidad muy abierta y muy, era muy performativa en todos los aspectos o en todos los stages, ¿no? Creo que ahora se ve eso también. ¿Y qué creéis que necesita el mundo del arte para no desconectarse de las generaciones más jóvenes? ¿Qué pensáis? No creo que esté muy desconectado de las generaciones más jóvenes, pero creo que necesita ser abierto en su lenguaje. Creo que a veces el mundo del arte contemporáneo ha sido más algo inaccesible, ¿no? críptico, y no creo que se hace un flaco favor haciendo eso. Yo creo que hoy en día las juventudes son muy libres en cómo mezclan ideas, disciplinas, industrias, y creo que hay que entender eso. Juan, de hecho, se le criticó en su momento que fuese un artista tan multidisciplinar y que lo mismo que hacía escultura y dibujo, hacía una obra de teatro con John Berger o una pieza sonora, o escribía mucho, ¿no? Y creo que para un artista joven eso es súper normal y creo que sí, que el mundo del arte hace bien en
en no entender eso como ecléctico, sino como generaciones que son capaces, que han crecido con muchas cosas diferentes y que son capaces de buscar un discurso, un interés en muchas disciplinas diferentes. También en tu obra, Cristina, hay un elemento que es fundamental, que es todo lo relacionado a la sensorialidad, ¿no? Que tu escultura muchas veces está más cerca de la arquitectura, ¿no? Siempre de esa poética también de lo sensorial, de los sentidos. Quizá también yo creo que el arte también ha entendido que la transversalidad es importante. En tu última exposición, por ejemplo, de La Pedrera, que tuve la suerte de que me la enseñaras y me pareció una preciosidad, también hay una parte de la exposición que había una proyección, ¿no? Había una pieza que había compuesto tu hermano Alberto Iglesias y además también ese pequeño film, ¿no? que hiciste con David Trueba. ¿Cómo crees que es de importante también esa transversalidad ahora mismo para conectar con las nuevas generaciones? Sí, yo creo que esa transversalidad tiene algo de natural. En mi caso, bueno, yo trabajo con arquitectos e ingenieros. Bueno, de hecho, en mi equipo hay 2 arquitectos, Maggie y Miguel, que trabajamos juntos en cada uno de los proyectos que estamos diseñando y desarrollando. Y luego, pues, trabajo con satélites, colaborando con... Claro. A lo largo de mi carrera también siempre he hecho pequeños vídeos, o sea, con una intención más, es documental, pero es una mirada a mi trabajo y desde mi trabajo que tiene una subjetividad y una abstracción mayor de la que tendría un documentalista que me estuviese siguiendo. Pero creo que sí que esa transversalidad ya existe en mi obra, existía en la obra de Juan y creo que también en casi muchísima gente joven que está trabajando hoy en día. Quizá es verdad lo que decía Lucía de que hay veces que el arte ha hablado demasiado de metalenguaje, un lenguaje que es solo o sea, difícil y que hay gente que gente no se acercaba a ello, así como con la arquitectura tienes la espacialidad, claro, que todo el mundo puede caminar y se da cuenta de que algo no piensa que lo tiene que entender, y el arte a veces hay gente que le da miedo entrar en una galería o o incluso en un museo. Bueno, un museo es menos mal que en la educación debería haber más, pero que se habla de que los museos es importante ir a un museo y abandonarte a que porque dices que mi obra es sensorial, pero creo que toda obra también, en cierto modo, bueno, yo lo trato de una manera, pero como muy experiencial en tu caso. Exacto, ¿no? Pero quiero decir que es muy importante no tener miedo a mirar, miedo a escuchar, miedo a leer, sino más bien no tienes que entender. O sea, es bonito que si cuanto más lees, más ves, más puedes ver, y eso es la educación, que no incluso te la tienen que dar, sino que tú vas bebiendo, ¿no? de ella y va permeando en ti. Y hablabas justamente de eso, ¿no? De cómo bueno, hay una frase que tú dices que a mí me gusta mucho cuando dices que el arte es una forma de invocar espacios que aún no existen, ¿no? Bueno, pues como esa invitación, ¿no? Invitación a soñar, ¿no? A tener la percepción de universos que igual no existen en la Tierra, ¿no? Pero que tu obra muchas veces nos lleva a eso. Sí, que el propio espectador la inventa en parte, ¿no? Por eso es bueno volver a ir también, incluso a ver obras que ya has visto, claro, y de pronto te parecen diferentes porque tienen un lado psicológico que tú también interpretas, depende en qué momento estés, ¿no? Y cuánto hayas, o una lectura que hayas tenido, y por eso es bonito entender cómo eso te va construyendo la percepción que tienes de las cosas, ¿no? ¿Y cómo convivís con el arte en vuestras casas? ¿Cómo hacéis uso o contemplación de él? Pues está muy presente, claro. En tu casa, Lucía, que entiendo que tendrás obra de tu madre o alguna pieza. Tengo la suerte de tener obra de mis padres. Yo vivo en Nueva York en este momento. Y tengo obra de ambos, tengo
una edición en papel muy grande de una fotografía que Juan hizo de unos grupos de conversación. Vivo con unas piezas de Cristina que se llaman Entwined, que has visto en Barcelona, que son un crecimiento rizomático en metal y cristal. Tengo suerte porque sus galerías están en Nueva York y he podido pedir. Tiene fácil acceso. Sí. Y con dibujos de ambos muy bonitos. Y de amigos nuestros. De también. amigos nuestros. Vosotros la verdad es que hicisteis una colección maravillosa que tenía mucho que ver con también a veces con cambios entre amigos, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo hacíais eso? ¿Hacíais ahí como pues trueques? Cambiarnos, sí, un trueque. Claro. ¿Con quién, por ejemplo? ¿Con quién Pues por ejemplo con Thomas Truth. Sí, tengo también el dibujo de Juan de... Bueno, eso fue un regalo, No, fantástico. Marlene Dumas hizo un dibujo de Juan porque eran todos amigos y Marlene y Juan hicieron una exposición en la Galería Frith Street en Londres de dibujos y ella nos trajo una vez un dibujo fantástico que el título es Thinking Of y recordó, es como del 2000... Era como recordando a Juan. O sea, habían pasado varios años desde que Juan falleció y es un retrato de memoria, es muy bonito. Pero bueno, en casa tienes Bruce Nauman, personas también que estaban allí y que... Sí, artistas más jóvenes. ¿Cuál es tu pieza favorita, Cristina, que tienes en casa? ¿Cuál dirías? Creo que una pieza de Juan. Sí, una pieza de Juan, que es una mesa con espejos y personajes, que la tenemos en medio del salón. Claro, porque a la hora de cuando te compras una casa o piensas en renovarte una casa, claro, en vuestro caso tenéis unas piezas muy importantes que entiendo que también serán pues un poco el punto de partida del diálogo a la hora de diseñar un espacio, ¿no? Claro, y dónde están los sillones o las mesas. Claro, en tu caso, Cristina, que hace no mucho hiciste o renovaste una casa o te hiciste una casa nueva con Michael Smith, y en este caso, ¿cómo fue ese inicio del diálogo, ¿no? para ubicar tus piezas? Pues precisamente conquistando terreno yo antes de que me pusiera con todo el cariño del mundo, pero claro. Sí, ya sabes, que antes de que él pudiese pensar dónde poner los sillones, yo, ¡buah! Esa pieza, que es una mesa, ¿sabes? Tiene que estar aquí, pero claro, si no me hubiese dejado espacio para... No, pero bueno. Ya había unos condicionantes importantísimos. Sí, porque claro, son piezas que trabajan con el espacio, pero bueno, yo creo que en toda casa, ¿no? Hay tienes por un lado pues las paredes, pero luego tienes que tener por supuesto un mobiliario. Nos gusta tener casas, son cómodas, o sea, claro. Casas que te puedes repantingar y que vienen tus amigos y tal, no está todo ahí puesto en plan. Y además cuando vivía también Juan, el salón lo utilizabas para ver cómo funcionaba una pieza. Bueno, ahora todavía también lo hago yo, a veces es una... No, porque a veces digo, ¿Eh? Todo el rato. Todo el rato. Ayer cambiaron 4 Sí. Ayer cambiaste la casa. No, pero... su obra de arte que viene. Sí, pero a mí no me gusta poner mucha obra de arte mía, lo que pasa es que a veces es un test, o sea, que lo pones a ver si te aguantas, ¿sabes? Claro. Porque piensas también cuando diseñas creas una pieza, ¿estás pensando también de qué manera esto se puede integrar en un espacio doméstico? Sin duda, sin duda. En mi caso a veces la gente no lo ve tanto porque soy más conocida por hacer obras bastante de gran formato y más públicas o aunque sean privadas de gran formato, pero claro que pienso, además me interesa mucho ese tema. Para mí es más difícil, no es como si haces pintura y dices, bueno, pues esto va en una pared, puede ser más grande o más pequeña, pero
yo hago muchas piezas, siempre he tendido hacia la esquina. Yo creo que siempre las esquinas me parecen como definen una habitación, ¿no? Y entonces, y el techo, ¿no? He hecho muchos techos suspendidos y cosas de esas. Bueno, cosas de esas, elementos de la arquitectura que trabajan como metáfora, y la verdad que sí que pienso en que la gente pueda vivir con ellos, ¿no? Sin duda. La obra de Juan tiene obras de diferentes tamaños también, claro. Pero, o sea, que ocupan mayor espacio o menos, pero sí era más, es más, te lo puedes imaginar mucho más en un espacio doméstico. ¿Y en tu caso, Lucía, en tu casa, qué prioridades le das a la hora de diseñar tu espacio, de la forma de habitar? Bueno, ahora que viene uno en camino, ¿no? Sí, un pequeño ahora limón todo blandito. Pues yo, la verdad es que tengo muchas ganas de volver a Madrid, que es una ciudad que me encanta y que me apetece volver a vivir aquí, pero llevo como 15 años fuera, estuve en Londres y ahora estoy en Nueva York. Y bueno, cuando vives en casas alquiladas tienes como otras limitaciones, ¿no? De no he creado aún como un espacio de cero mío para siempre. Pero sin duda me sentiría vacía sin poner arte, cuando no he tenido la suerte de estar en una ciudad donde podía pedir estas piezas fantásticas. Lo he hecho he coleccionado humildemente de galerías jóvenes, con objetos que, quiero decir, esa idea de que tu casa cuente tu historia, creo que es algo que he bebido mucho de mi familia. Es que obviamente el arte cuenta una historia y es las anclas más fuertes que puedes expresar, pero también el hecho de que haya objetos que se ve claramente que son la colección de una vida, ¿no? O de unos años o de una época, o que esto es un recuerdo de aquello que pasó y vives con ello en el centro. Y aunque no nos vayáis a desvelar cuáles son, porque queremos que la gente vaya a ver la exposición, sí. ¿Hay alguno en concreto que sea o que supierais que era su favorito, o alguno que le gustara especialmente y que teníais claro que tenía que estar dentro de esas vitrinas? Creo que tú sabrás responder mejor cuál era su favorito, y yo me he metido un poco académicamente a ver cuáles eran los que bueno, hay varios, pero Borromini, hay varios del barroco que siempre, y que alguno está, creo, en la exposición, sí, ¿no? Eso es. Y, pero bueno, también sobre el teatro había algún... ¿cómo se llama? Ways of Seeing, maneras de mirar, de Berger, maravilloso, que luego se hicieron amigos, además. Sí, ¿no? sí. Qué bonitos ensayos. Pero bueno, hay varios. También era un gran lector. Claro. Pero además, un lector que escribía, compartíamos la biblioteca, aunque él era tan así que pueda parecer que era suya todo. Pero él reclamaba sus libros. Sí, pero me hacía gracia porque a él tomaba notas encima de los libros, o sea, en los libros, con tinta. Y yo siempre con lápiz, con un cuidado, ¿sabes? Como con respeto hacia el libro, ¿no? El tío escribía, decía, esto no. Qué bueno. Sobre todo se han elegido libros de esa época, pero sí, claro. Borges fue muy importante para él. T.S. Eliot, creo que sí, Wasteland es una obra muy importante en su trabajo. Un poco esa irreverencia de mezclar periodos de la historia, disciplinas, como decíamos antes, que lo mismo una escultura de Juan puede tener, haber bebido con la misma intensidad de una obra de teatro que de una arquitectura. Es un poco esa libertad de la que hablábamos de vivir en estas casas, precisamente, estudios en las que todo está ahí, ¿no? Y estás viendo... Y bastante desordenado. Sí. Lo que pasa que ahora Lucía y su equipo, claro, les ha ordenado un Ahora poco tienen la misión de ordenar todo eso, ¿no? Y digitalizar, entiendo, también un montón de cosas, ¿no? De documentos, entiendo. Sí,
vamos por fin, después de muchísimos años de trabajo, vamos a publicar el catálogo razonado de Juan en la primera mitad del año que viene. Y hemos decidido no publicar un libro físico, sino hacer una página web de libre acceso, porque creemos que vivimos en un momento en el que lo más importante es el acceso a la información. Desde luego. Y luego también porque está viva, no se convierte en obsoleto inmediatamente y te permite pues añadir textos, añadir entrevistas, vídeos, contexto, etcétera. Pero y a la par sí, editar libros. A la par editar libros. Pero bueno, sí, el espacio del estate está en el estudio, que lo que mayor ocupa es el estudio de Cristina, donde ves esa vida tan activa, ¿no? O sea, el estudio de Cristina es enormemente activo, tiene un equipo bastante pequeño, permanente, pero con 2 arquitectos, y luego, como ella dice, tiene colaboradores constantes pues en otros lugares, ¿no? Fundiciones, talleres, etcétera. Pero sí que ves esa idea de la que estamos hablando, de estar en un espacio en el que están pasando muchas cosas, ¿no? O sea, mesas llenas de fotos y dibujos de un proyecto, paredes de otro, libros de referencia de aquello. Entonces, bueno, creo que eso es a lo que me estoy refiriendo. Mi equipo es más ordenado que yo. Yo soy un desastre. Bueno, pero tú estás para otras cosas. No, es que son eso que tienes trabajas en toda la vez. Claro, tú tienes que tener ahí todo eso en tu cabeza y de ahí ya, pues imagínate, como para estar ordenada también. Pues Cristina, Lucía, tenemos una sección que se llama El Diván, que es la sección del final y además coincide con una sección que tenemos también en AD, en la última página, donde lanzamos una serie de preguntas a los personajes que entrevistamos. En este caso, además que, bueno, pues como sois madre e hija, y nosotros hablamos de las casas más bonitas del mundo, pero también de sus protagonistas. Así que tengo una serie de preguntas para vosotras. Vamos allá. Hablabas tú del orden, Cristina, ¿y quién de las dos es más ordenada? De las dos. Yo creo que Lucía. No, creo que no es el fuerte de ninguna de las dos. Son muy ordenadas. Pero viene de lo que estábamos hablando antes. Mi mesa es más desordenada que la tuya. Bueno, quizá, bueno, es muy grande. Sí, yo hago mesas enormes. Y tienes más espacio para desordenar, entonces. Pero es un desorden productivo. Es porque estás haciendo muchas cosas a la vez, y porque hay algo divertido en ponerte a hacer esto y luego lo otro, ¿no? Sí. ¿Y qué costumbre o detalle descubres ahora o reconocéis la una de la otra? ¿En casa? Sí, algo que digas, uy, esto es que es que lo hago igual que mi madre. Pues yo creo que mi madre ha creado casas para disfrutar con su familia y sus amigos, y ha sido muy generosa como en sus cuidados, en que los objetos con los que vas a compartir una comida, las mesas, o sea, creo que ahí sí que me veo que en Nueva York Nueva York es muy de pedir comida, y Alessandro, mi pareja, va a poner el chino en la caja y yo, no, habrá que ponerlo en unos platos bonitos y habrá que cuidar a nuestros amigos, ¿no? Esto yo creo que me lo ha enseñado mi madre. Y si tuvierais que diseñar una casa juntas, ¿en qué os pondríais de acuerdo enseguida y en qué no? Yo creo que en el arte que no tiene que ser solo de Juan ni de mí, quiero decir, una mirada más joven, que eso, la verdad que es un diálogo con Lucía muy interesante, también con otra gente y otros artistas, pero yo creo que en eso nos pondríamos de acuerdo. Seguro. En darle prioridad al arte, en que hay cosas que pueden parecer menos obvias en una casa, pero si prima el arte tiene sentido. Y en tener un aceite de oliva muy bueno, aunque estés en Nueva York. Eso es fundamental siempre. ¿Y descubrís artistas unas a otras? ¿Estáis ahí como compartiendo cada vez que descubrís cosas? Sí, claro. Bueno, sobre todo aprendiendo yo muchísimo explorando. de ella.
¿no? Pero también explorar Sí. qué hay nuevo, qué gente, qué expone quién, dónde, y hablar sobre ello, si nos interesa, si nos gusta, por qué. Yo creo que esa es una de nuestras conversaciones más mucho interesantes. de lo que hemos visto y por qué. Creo que hay galerías jóvenes muy buenas en este país. Sí, Madrid y bueno, en toda España, pero la verdad que es merece ahora mucho la pena apoyarles porque estamos en un momento en auge, nos están mirando muchos ojos internacionales. Totalmente. Y aquí hay mucho talento, no solo de artistas españoles, pero dentro del ecosistema del arte español hay muchísimo talento. Y ¿Habéis descubierto algún artista recientemente que queráis compartir con nosotras? Sí, tú has comprado una obra. Sí, es que me voy a acordar mal de su nombre. Casey... ¿Española? No. Es americano, pero comprado en una galería, bueno, de un americano aquí en España. Pero también miro mucho la galería de Diego Díez, que es un español que está en Ámsterdam, de Pati Lara, que tiene aquí también galería. Y intento siempre entender qué está pasando en mi generación, en este y en muchas otras ciudades, pero confío mucho en quiénes son los grupos de personas, ¿no? Quiénes son los comisarios jóvenes que están pensando. Creo que esa es la manera de ver qué cosas van a tener un recorrido. Si ya se están organizando para hacer exposiciones juntos, o sea, quién está dialogando entre ellos. Creo que estas cosas te dan te dan pistas para ver las claves de una generación, sí, ¿no? quién va claro. a seguir adelante. Y volviendo a las casas, ¿cuál es el rincón de vuestra casa o de cualquiera de vuestras casas que os representa mejor y donde más os gusta estar? Cristina, cuéntanos. ¿A mí? Sí. Mi cama por las mañanas, o sea, con 1000 cosas encima. ¿Trabajas desde la cama? Muchas veces sí. O sea, bueno, más bien me duermo con cosas, o sea, lecturas, cuadernos de dibujo, etc. Con una cama muy grande. Sí, tengo una cama muy grande desde hace mucho y bueno, y estoy sola, que eso también cuenta. Y me despierto con todo eso alrededor. Entonces, bueno, me critican mis hijos a veces, bueno, se ríen de mí más bien. No, es divertido verte bueno, así. Eso, se ríen de mí. No. ¿Y tú, Lucía? ¿Cuál es el sitio de tu casa o alguna casa de tu madre, por ejemplo? Quizás los salones. Ha hecho salones con sofás grandes. Creo que son, como te decía antes, ha animado mucho a crear casas en las que te puedes desperdigar, hacer lo tuyo y luego volver a juntarte a discutirlo, y eso es como un ritmo de un hogar que sí que he aprendido y que me encanta, ¿no? O sea, que haya suficientes espacios para decir, pues ahora estamos aquí hablando de esto, pero luego cada mochuelo solivo a leer y a hacer lo que tenga que hacer, y luego comemos juntos y lo volvemos a hablar, ¿no? Entonces, quizás los salones naturalmente se convierten en lugares de discusión, con un aperitivo que es mi momento favorito en una casa. Y si tuvierais que destacar una cosa que habéis aprendido, Cristina, por ejemplo, como tú, el mayor aprendizaje o una de las cosas que has aprendido de Lucía, y Lucía, en tu caso también me gustaría saber una cosa que hayas aprendido de tu madre. Sé que es muy difícil resumirlo en una, pero alguna que penséis que habéis aprendido la una de la otra. Yo te diría que he aprendido a luchar hasta el final, creértelo enormemente. Creo que le voy a sonrojar aquí, pero creo que mi madre es muy valiente. Creo que ser artista es
es una labor de mucha valentía. Tienes que creerte algo muy abstracto, muy profundamente, mucho antes de que otros lo entiendan y compartan esa creencia contigo, y tienes que luchar por ello, incluso a veces cuando la mar está en contra. Y la verdad es que mi madre no se rinde nunca, es increíble. Eres una peleona, Cristina. Soy una peleona, eso es verdad. Y tu nieto también te va a salir peleón, ya lo estoy viendo. Enhorabuena, por cierto, a las dos. Cristina, ¿tú qué dirías que es como tu mayor aprendizaje de Lucía? Hay tantos que no sé, bueno, que su mirada joven, por supuesto, desde hace ya muchos años, y creo que su capacidad de análisis es brillante, o sea, está por encima de mucha gente que conozco. O sea, es alguien a quien recurro muchas veces para analizar situaciones o ciertas cosas, y creo que sí, que es esa brillantez que tiene. Que no es que la haya aprendido, que no la puedes aprender, o sea, digo, admiro de ella más que haya aprendido, porque no aprendo, por mucho que la tengo en casa. Eso es lo malo, que cuando sabes que alguien hace una cosa bien y puedes recurrir, dices, bueno, no necesito aprenderlo, me relajo. Cristina Iglesias, Lucía Muñoz, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Bueno, gracias a ti. Un legado, conservar un legado. Por invitarnos. Y ha sido un broche de oro maravilloso para terminar esta primera temporada de Mi Casa Nadé con Cave Home. Mil gracias. Muchísimas gracias. Un beso muy grande a las dos. Beso. Gracias.